través de este momento, Señor. Te agradecemos por esto y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, primero que nada, feliz día a las madres, a todas las madres. El pasado viernes sabemos que en Panamá se celebra el Día de la Madre el 8, por lo cual si tienen alguna madre cerca, ahí felicítenla también para seguir festejando ese Día de la Madre. Bueno, como dijo Yanni, el pastor Carlos me pidió dar continuidad a esta hermosa carta a los tesalonicenses. Y bueno, aquí estamos para poder adorar al Señor y exaltarlo por medio de la aplicación de la palabra. Bueno, no es un misterio para ninguno de nosotros. El pastor Carlos se ha mencionado constantemente el deseo de colocar hermanos que puedan exponer la palabra de Dios, por lo cual algún día llegará su momento, por lo cual lo exhorto a que se prepare, a que estudie la Biblia, pueda participar en un seminario para poder predicar la palabra de Dios con fidelidad. Entonces vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias Señor por tu palabra, Padre. Gracias Señor porque tú nos la revelaste, Señor, con un propósito, Señor, y es conocerte a ti, Señor. Padre, te pido ahora que tomes control de cada palabra que voy a decir, Señor. Padre, tú eres el que nos habla, Señor, a través de las personas, Señor, y sabemos que tú vas a usarnos, Señor, para poder hablarle a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que ellos sean tierra fértil y que puedan escuchar esa palabra que viene de ti, Señor. Lo pedimos en tu poderoso nombre, Cristo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar leyendo 1 Tesalonicenses 4, del versículo del 1 al 12. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, le rogamos y le exhortamos en el Señor Jesús, que tal como ha recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en la que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pero ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos llamó a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que le ha dado a ustedes, su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, ya que tengan por su ambición al llevar una vida tranquila y se ocupen en su propio asunto. Trabajen con sus manos, tal y como le hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los que están afuera y no tengan necesidad de nada. Bueno, voy a intentar hacerlo más rápido que pueda este mensaje, porque usted sabe la broma esa del pastor y que ¿cuánto tiempo tengo? 2 horas. Bueno, posiblemente podamos llegar a 2 horas, pero vamos a recortarlo a 45 minutos o menos. Desde que el pastor inició esta serie, y también ya el culto pasado, hemos visto el contexto histórico de cómo inició esta iglesia en Tesalónica. Voy a intentar pasarlo bastante rápido para no tomar mucho tiempo, aunque este es un punto muy importante. La narración de esta historia la encontramos en Hechos 17, del 1 al 10. En su segundo viaje misionero, Pablo fue a Tesalónica y entró a la sinagoga de los judíos, y en el día de sábado y durante 3 días tuvo una discusión con los judíos que se encontraban en esa sinagoga con respecto a las escrituras. Su principal motivo de discusión o ese debate que tenía estaba centrado en el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Bueno, sabemos que de este grupo de judíos que estaba en Tesalónica o que estuvieron en la sinagoga, un grupo de ellos formaron parte de lo que viene siendo esa pequeña iglesia que se comenzó a formar en Tesalónica. Pero después, sabemos lo que mencionó Yannick el domingo pasado, algunos judíos con espíritu de envidia se molestaron, formaron un gran alboroto, hubo una persecución al punto que Jasón tuvo que pagar una fianza y
tuvieron que escapar hacia Berea de noche, Pablo y Sila, para poder escapar de la persecución. Esto realmente es algo que es muy interesante y muy impresionante, porque los tesalonicenses solamente necesitaron 3 semanas para que la palabra de Dios diera fruto en ellos. Se piensa que Pablo estuvo entre 3 semanas a 6 meses en Tesalónica. La primera carta se escribió 1 año después, por lo cual Pablo no tuvo contacto con el pueblo de Tesalónica hasta 1 año después. Pablo sí envió a Timoteo, que fue el que le trajo después toda la información de cómo se había desarrollado la iglesia. La iglesia tesalónica fue una iglesia que recibió la palabra de Dios, como dije, como tierra fértil, y se convirtió en un ejemplo a seguir en las iglesias de toda la región. Algunos comentaristas señalan que la iglesia de Tesalónica puede llegar a ser considerada la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Algunas características que tenía la iglesia de Tesalónica la podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 6. Fueron imitadores de Pablo y en medio de la tribulación recibieron la palabra con gozo. El versículo 7. Fueron ejemplo para muchos en Macedonia y Acaya. Capítulo 1, versículo 8. Su fe se extendió más allá de Macedonia y Acaya. Versículo número 9. Se convirtieron de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. La palabra que Pablo utiliza para ejemplo en el versículo 7 es la palabra en griego tipos. Esta palabra nos quiere dar a decir que la iglesia tesalónica se convirtió en un ejemplo, un modelo a seguir para las iglesias de esa región. También la palabra se puede utilizar para hablar de una marca, un sello, una cicatriz, por lo cual la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia que era un modelo que dejaba una marca en la vida de los creyentes de las regiones que estaban en esa área de Macedonia. La porción que me toca a mí predicar es del capítulo 4, del 1 al 2. En esta podemos ver una exhortación que Pablo le da a los tesalonicenses a un barco de la venida de Cristo. Pero realmente, para poder ver el motivo real de esta exhortación, tenemos que pasar a los versículos anteriores. Si me acompañan al versículo 3, dice, el capítulo 3, versículo 11, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, dirija nuestro camino a ustedes. Y podemos ver a Pablo orándole al Padre a través de Cristo para poder que le dé la oportunidad de ir a verlos otra vez. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme su corazón irreprensible de santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Aquí podemos ver cómo Pablo exhorta a los tesalonicenses a perfeccionar su fe, a crecer en el amor, y a que la esperanza de su venida los purificara y los santificara. Ya Nick lo mencionó también en el culto pasado. Esto es lo que le llaman la triada: la fe, el amor y la esperanza. Ahora vamos a pasar a ver la exhortación que está en el capítulo 4. En el primer punto le puse una vida que agrada a Dios. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos, le rogamos y le exhortamos en el Señor Jesús, que tal como ha recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Voy a parar ahí un momentito. Pablo elogia a los tesalonicenses por ser una iglesia que progresaba en andar y agradar a Dios, y los anima a que abunden más en esto. En esto podemos principalmente ver un Pablo que es muy amoroso, un Pablo muy humilde. No es un Pablo como el que escribió la carta a los Corintios, que fue una iglesia que tuvo que ser un poco más firme. Pablo fue mucho más amoroso, como un padre que habla a su hijo. No había necesidad de ser severo con ellos. Pablo entendía que si los tesalonicenses caminaban en obediencia, progresivamente iban a ser semejantes a Cristo. Esa exhortación que podemos ver en estos primeros 2 versículos, podemos ver perfectamente eso. Que Pablo entendía que si ellos caminaban en obediencia, lograrían ser semejantes a Cristo. De igual manera, nosotros, Pablo nos exhorta a nosotros a poder caminar en esa obediencia. A medida que usted y yo caminemos en obediencia, progresivo y constantemente, seremos más como Cristo. Nosotros como cristianos estamos llamados a la excelencia. Incluso delante de la mañana, mientras revisaba el mensaje otra vez, me recordé unas frases que dijo John Stott en su libro El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana,
Y dice, ningún comentario podría ser más hiriente para el cristiano que el contenido en las palabras, pero si no eres diferente a los demás. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Si nosotros nos comparamos a las personas del mundo y no vemos diferencia, ya realmente hay una necesidad de evaluar nuestra vida y entender qué está sucediendo. Si realmente nosotros hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el que nos transforma. Versículo 2 de 1 Tesalonicenses 4. Pero ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. En el versículo 1, Pablo lo dice de una manera un poco diferente. Dice, les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como ha recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Otra de las características que distinguía a los tesalonicenses era la forma como ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios según 1 Tesalonicenses 2:13. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a los tesalonicenses. Ellos recibían la palabra de Dios por medio de las cartas de los apóstoles o los viajes de los apóstoles hacia esas regiones. Pero nosotros ya no tenemos necesidad de esto porque nosotros contamos con lo que viene haciendo la palabra completa, perfecta, infalible, inerrante de Dios, que es la Biblia. Muchas veces he escuchado a muchos cristianos que comentan y dicen, a mí me hubiera encantado escuchar a Pablo hablar, pero Pablo no hablaba nada que estuviera fuera de la palabra de Dios, por lo cual no tenemos necesidad de escucharlo a él. Solamente tenemos que buscar en su palabra y encontraremos todos los preceptos del Señor para vivir una vida que agrada a Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios a través de hombres con errores como usted y yo. Pero el mensaje que ellos tenían, el mensaje que había en ellos, era un mensaje divino, era un mensaje que transformaba la vida de la persona a través del Espíritu Santo. Los apóstoles todos entendían esto. Pedro le escribió en una de sus cartas, en 2 Pedro 1, del versículo 20 y 21, dice, pero antes todos sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muchas veces también los cristianos van a las iglesias buscando una nueva revelación. Y mensajes que escuchamos a las personas diciendo una nueva revelación de parte de Dios. Pero no hay ninguna revelación que no se haya ya plasmado en la palabra. Toda revelación que esté fuera de la palabra no es revelación de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Fue escrita por Dios y en ella encontramos todos los estándares de verdad y la voluntad de Dios. Si la Biblia para nosotros es la voluntad de Dios, ella tiene todo el derecho para decir a nosotros en qué creer y qué hacer. R.C. Sproul lo dice de esta manera: los cristianos que buscan conocer mejor a Dios, amarlo y obedecerlo más completamente deben vivir de acuerdo con los mandatos de las Escrituras. Estos creyentes experimentarán entonces el crecimiento hacia la excelencia espiritual por medio del poder de Cristo que habita en ellos y por la obediencia a la verdad de la palabra. La obediencia a la palabra es una evidencia de un cristiano que ha sido transformado, es la evidencia de un cristiano que ha sido regenerado. 1 Juan, capítulo 2, 3 a 6, otro pasaje para poder dar como sustento a lo que estoy diciendo. Y esto sabemos que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este es el propósito de la palabra y más adelante vamos a ver específicamente sobre esa voluntad que nosotros encontramos en la palabra, esa voluntad de Dios que nosotros encontramos en la palabra. El propósito de la Biblia es hacer sabio a la persona para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso está en 2 Timoteo 3:15. Nosotros como una iglesia no tan grande, una iglesia pequeña que intenta andar y caminar agradando a Dios, realmente aquí nosotros vamos a encontrar todo lo que un cristiano necesita para poder vivir una vida conforme a nuestro llamado, al llamado que nosotros tenemos. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Versículo 3, 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios,
su santificación. Para los teólogos existen dos tipos de voluntad de Dios. Una que es la que se conoce como voluntad decretiva o secreta. Esa voluntad es la voluntad que es intraspasable. Es la voluntad de Dios que está diseñada principalmente para los propósitos eternos de Dios. Esa es la voluntad que determina quién es salvo y quién no. Esa es la voluntad que determina quién tiene que ir a la presencia de Dios y quién no, quién se sana o quién no se sana. Si aquí tiene que suceder alguna catástrofe, esa es una voluntad decretiva, es una voluntad que el ser humano, aunque no quiera, no la va a poder desobedecer, tiene que suceder. La otra voluntad es la voluntad revelada de Dios, esta es la que se encuentra declarada en su palabra. La voluntad revelada de Dios es la que define nuestro deber y el estándar de nuestra responsabilidad. Esta es la voluntad que sí puede ser traspasada y desobedecida por nosotros y también como constantemente lo hace el mundo. En este versículo 3, Pablo está hablando de esa voluntad, la voluntad revelada de Dios. Nuestra santificación está dentro de la voluntad revelada de Dios y está en su palabra. Veamos algunos ejemplos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Dice, si no es que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque Cristo está, sean santos, porque yo soy santo. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Yo naturalmente veo esto y más claro, imposible. Ya es para apagar el micrófono y irnos, literal. No creo que hay otra forma de entender que nosotros somos un pueblo que ha sido separado para Dios. Pero la santificación es un proceso. La santificación es un proceso que debe vivir todo creyente. Yo no sé si recuerdan, aquí los que han pasado el curso de membresía recordarán que aquí se nos entregó en el folder un documento que decía el orden de la salvación. Bueno, si lo tiene en su casa, léalo, es realmente muy enriquecedor, porque uno puede ver todos los pasos que un creyente debe pasar antes de la venida de Cristo, antes de ser glorificado. En esto, bueno, podemos ver los pasos. Primero la elección, que es la predestinación, que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Después viene el llamado, la regeneración, que es prácticamente el nuevo nacimiento, y la conversión. Y llegamos al estado que todos los que somos creyentes aquí nos encontramos, que es el estado de justificación, de adopción, de santificación y perseverados y esperando la glorificación. El proceso de santificación es un proceso que también se divide en tres partes. Existe la santificación posicional. Voy a leerlo para ir un poco más rápido y no detenerme tanto en esto. Se adquiere en la conversión. Se llama posicional porque hace referencia a la posición en la que Dios nos coloca por la obra de Cristo y la obediencia al Evangelio. Una evidencia la podemos ver en 1 Corintios 1:2. Después de la santificación posicional viene la santificación progresiva. Es el proceso donde Dios, por medio del Espíritu Santo, transforma nuestros pensamientos, deseos, motivaciones y comportamientos para hacerlos conforme a Él. Ese es el momento en el que nos encontramos todos aquí, un proceso de santificación progresiva. Y ya llega la santificación final, que es cuando Cristo venga por otra vez, que seremos realmente santificados en toda la palabra. Realmente esta santificación final ningún ser humano la puede conseguir de ninguna manera. Solamente Cristo, cuando venga por su iglesia, podremos encontrar esta santificación. Como pueden ver, y si escucharon todas las palabras que dije, toda la santificación es un acto de Dios, es obra de Dios. Y es un acto de Dios, es una obra de Dios, porque la santidad es un atributo de Dios. Solamente la fuente de santidad puede santificarnos a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel era un pueblo que fue llamado para ser separado para Dios. Este pueblo falló. Vino Cristo y demostró con creces que era una vida separada para Dios. Y a través de Cristo, Dios hizo un pueblo, que somos cada uno de los que estamos aquí, que está en ese proceso de santificación, y estamos esperando ese día glorioso cuando venga otra vez por su iglesia. Una definición: la santificación es el acto de Dios mediante el cual, a través del Espíritu Santo y de su palabra,
te moldea poco a poco a la imagen de Cristo. Es una obra solamente de Dios, por lo cual no hay manera humana ni ritual que alguna religión quiera mostrar el cual una persona puede ser santificada solamente a través de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. El pastor Miguel Núñez lo dice de esta manera: si somos creyentes, Dios nos está santificando. La palabra santo, en su mejor sentido, significa apartado y libre de corrupción. Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él está libre de corrupción y nos está limpiando de corrupción. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios por su santidad. Cristo nos santifica, primero, nos justifica, porque por medio de la obra de Cristo nosotros recibimos esa vida en nosotros. Nos imputa esa justicia de Él en nuestra vida, y a través de la santidad de Él nosotros pasamos el proceso, la santidad progresiva, y estamos esperando la santificación final. Vamos a continuar el versículo 3. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Aquí Pablo hace un cambio bastante interesante, porque comienza a hablar de un tema que era muy importante y que para Pablo era de suma importancia para la iglesia de Tesalónica y para mantener su santidad. Vemos 3 exhortaciones. Lo exhorta a tener control de su cuerpo y de sus deseos carnales. En el versículo 4. Lo exhorta a no actuar como los incrédulos. En el versículo 5. Lo exhorta a no dañar o aprovecharse de otros con conductas sexuales. Versículo 6. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba conformada por judíos y gentiles. De entre estos gentiles había muchos que eran griegos. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que la cultura griega era una cultura que era muy libre con respecto a la sexualidad. Era una iglesia, era un pueblo que realmente la infidelidad era normal, la fidelidad matrimonial era normal. En sus rituales religiosos tenían que hacer actos que eran depravados, actos que eran repulsivos realmente. Y podemos ver que Pablo era muy enérgico con respecto a este tema. No solamente se lo dijo a ellos, sino a los colosenses y a los efesios también. Les vuelvo a mencionar más adelante, unas cartas más adelante. Él les dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. A los colosenses les dice, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. De igual manera, como los tesalonicenses estaban expuestos a ese mundo que los rodeaba, nosotros no nos quedamos muy atrás. Realmente, solamente es abrir las redes sociales y podemos ver una cantidad de cosas que bíblicamente están mal, pero ya se están normalizando. Hoy en día tú abres una red social, ves una mujer semidesnuda y es normal. Ves a un hombre haciendo un baile inadecuado y es normal. Solamente es necesario ver cómo la pornografía se ha convertido en el cáncer que está prácticamente matando a esta generación. Y está al alcance de un dedo. Hoy el mundo le grita a los jóvenes que son libres, que pueden hacer lo que quieran, que no se abstengan de absolutamente nada. Incluso los que pudieron terminar ya el libro del pastor Miguel Núñez, no sé si recordarán que él hizo una citación, y lo quise poner aquí porque me pareció muy interesante. Él dijo, el número de tentaciones que un joven enfrenta hoy cuando va de su casa al colegio es mayor que el número de tentaciones que su abuelo enfrentó cuando salía el viernes en la noche a buscar tentaciones. Y eso que todavía estamos aquí, todavía Cristo no ha regresado. No quiero saber qué va a pasar en un futuro. La Biblia también es muy clara con respecto a esto. Y con respecto a lo que practican tales cosas. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Como saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones,
Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el versículo 11, es algo muy interesante. El apóstol Pablo le escribe, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Pablo exhorta a los tesalonicenses a huir de todo impulso de inmoralidad sexual. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la posición en la cual nosotros hemos adquirido por Cristo. Dios nos lavó de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nos perdonó, nos santificó como pueblo santo, nos justificó imputando la justicia de Cristo a nosotros. Dios lo hizo por medio de la obra de Cristo. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la posición en que hemos conseguido o que Dios, Cristo nos ha dado, limpios, santos y justos. Después en el versículo 6, del versículo 6 al 8, Pablo le da algunas razones a los tesalonicenses por el cual debían abstenerse de esa inmoralidad sexual. Vamos a verlo de una manera bastante rápida. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente. La primera es porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Pero realmente hay dos maneras de ver esto, una manera presente y una manera futura. La manera presente es que Dios es el único que tiene el derecho de juzgar a su iglesia. Y la futura es, tiene que ver con el juicio que Cristo va a llevar a cabo cuando Él regrese. Bueno, en conclusión, lo que tenemos que tener presente es que solamente Dios tiene el derecho a la venganza por el pecado de su pueblo. Y lo puede llevar a cabo en el presente o cuando Él regrese. Versículo 7. Porque no nos llamó a impureza, no la llamó a impureza sino a santificación. Bueno, ya creo que hemos escuchado bastante sobre la santificación y sobre el llamado que nosotros tenemos como iglesia a ser un pueblo separado para Él. Por lo cual, Dios es una de las razones, uno de los motivos por el cual la iglesia tesalonicense debería mantenerse o huir de ese impulso de inmoralidad sexual, igual como nosotros tenemos que huir de estos impulsos. Versículo 8, por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. En esta razón, Pablo le recuerda a los tesalonicenses que a nosotros, que si desobedecemos este mandato de abstener una inmoralidad sexual, no estamos rechazando al predicador, o al pastor, o al anciano que está hablando, sino estamos desechando al Espíritu Santo, primero a Dios y al Espíritu Santo que se nos fue entregado por Él, y ese Espíritu Santo es el que nos santifica. Y yo los exhorto, hermanos, a que cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida. Y si somos una iglesia que quiere mantenerse andando y agradando a Dios, tenemos que evaluar nuestra vida todos los días. Nosotros sabemos en qué flaqueamos, cuáles son las puertas que abrimos para que la tentación entre. Satanás, como le dice la Biblia, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es una exhortación de Pablo a nosotros para mantenernos en santidad y pureza. En el versículo 9 al 12, vamos a leerlo, pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie le escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican como todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. En este punto, Pablo los exhorta a crecer y abundar en una de las conductas que debe ser también una evidencia del cristiano. Pablo constantemente elogia a los tesalonicenses de mantener una vida en un amor fraternal. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesús. También lo podemos ver en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado a ustedes, a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre
tienen buenos recuerdos de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Esta obra realmente es una característica de un cristiano genuino, su amor fraternal. Y este amor es interesante porque dice que no se quedaba solamente entre ellos, no era un amor que se quedaba en 4 paredes y después se disipaba, era un amor que se expandía a las otras áreas, a las otras regiones. Y realmente sería muy hermoso que en esta iglesia el amor sea tal que las otras iglesias puedan sentirlo, que puedan ver que en esta iglesia realmente existe ese amor genuino. Jesús, antes de morir, horas antes de morir, Él le dijo a los discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Pablo los anima a los tesalonicenses y nos anima a nosotros a mantener cultivando ese amor entre nosotros. Los tesalonicenses no solamente demostraban que vivían una vida que agradaba a Dios, manteniendo los preceptos que Pablo les había ordenado, sino que por medio de este amor también demostraban que agradaban a Dios. Solamente una persona en la cual el Espíritu Santo mora puede llegar a sentir un amor como el que ellos sentían. De esa misma manera nosotros deberíamos llenarnos del Espíritu Santo para poder sentir este amor. La oración de esta iglesia se hace un ejemplo en Panamá, una iglesia donde ese amor genuino, amor fraternal genuino, amor por el prójimo, por nuestros hermanos, pueda llegar a las otras iglesias y demostrar así una vida que agrada a Dios, siguiendo la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios en su palabra. El versículo 11 y 12 dice: ya que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y que se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aquí podemos ver cómo Pablo pasa de un amor fraternal como un concepto a un amor fraternal práctico. Porque realmente tener una vida tranquila, una vida donde tú no buscas conflictos, una vida donde tú eres una persona que te preocupas y te ocupas en tener un trabajo, realmente es una manera de mostrar también el Evangelio y el amor de Dios para con los demás. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, del versículo 44-45 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Realmente podemos ver aquí Pablo exhortando a los tesalonicenses primero a mantener una vida que agrada a Dios, una vida que sea andar y agradar a Dios. Los anima a que en esa esperanza de su venida sean santificados y sean purificados. También podemos ver cómo Pablo los anima a que huyan de toda inmoralidad sexual y los anima a que abunden mucho más en ese amor los unos para con los otros. Y en 1 Juan 3, capítulo 3, del versículo del 2 al 3 dice: amados hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esperanza, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Realmente, repito las palabras de Yannick el domingo pasado, esta es la esperanza del cristiano. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, para presentársela a sí mismo. Si Cristo no viniera, realmente no tendría ningún sentido todo lo que estamos haciendo aquí. Cristo murió en la cruz, resucitó
y vino otra vez para santificarnos y poder morar juntamente con Él. Y me gustaría ir ya terminando con lo que podemos ver que Pablo le escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23 de la primera carta de Tesalonicenses, y que el mismo Dios de paz lo santifica por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Esta es una de las partes que realmente a mí más me llama la atención. ¿Por qué? Porque la fidelidad es de Él. Nosotros somos infieles, fiel es Él. Y esa fidelidad es la que nos hace descansar y saber que a pesar de que nuestra voluntad aún sigue en estos retazos de pecado que se van a mantener hasta cuando Él regrese, Él es el que nos preserva. Él es el que nos mantiene en santidad. La santificación, como ya vimos antes, la santificación es una obra de Él. Antes de que Él venga, sabemos que nos va a preservar, nos va a mantener en esa santificación, no por obra de nosotros, sino por obra de Cristo, por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Pero realmente intenté apretar bastante el mensaje, dado que si se alarga mucho más, sabemos que toma más tiempo. Pero me gustaría orar principalmente para que seamos una iglesia que sea un ejemplo, a otras iglesias en este país, y principalmente que muera en nosotros ese deseo constante de agradar a Dios y también de tener una vida en santidad. Si me acompañan de pie para orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias porque tú en tu palabra nos muestras, Señor, tu voluntad. Señor, nos muestras cuál es tu deseo, Señor. Nos muestras cuáles son tus preceptos, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, somos un pueblo separado por ti, Señor. Por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros somos justificados, Señor. Somos adoptados como tus hijos. Y también, Señor, estamos siendo santificados a la espera, Señor, de ese día glorioso, cuando tú regreses por tu iglesia, Padre. Señor, te pido por la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, Señor, que sea una iglesia donde more ese amor fraternal, Señor, ese amor que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar. Señor, también te pido que nos ayudes, Señor, a huir de toda inmoralidad sexual, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, cuáles son esas acechanzas del enemigo, Señor, para caer en este tipo de actos, Señor. Señor, sabemos que tú eres el que nos santifica, Señor, pero mira este deseo en nosotros, este profundo deseo en nosotros de querer agradarte, Señor, de andar conforme a tu voluntad. Y, Señor, sabemos que un día te veremos otra vez, Padre, y que no hay mayor esperanza para cada uno de nosotros que poder verte cara a cara, Señor, y adorarte y exaltarte tal y como tú eres, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas todos los días a través de ella, Señor. Y gracias porque tú eres el que hace la obra en cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, todo lo pedimos en tu poderoso nombre, Jesús. Amén.